Hola a todos y bueno, hoy tenemos un lujo, vamos a hablar sobre la verdad de la economía española, sobre la demolición de la clase media, sobre la política fiscal que se está llevando a cabo en España, que además tiene importantes ramificaciones porque hay toda una enorme cantidad ya de información que nos muestra cómo la inmigración ilegal no te paga las pensiones, cómo la política fiscal que se está llevando a cabo perjudica a los más desfavorecidos. Y para hablar de todo ello nadie mejor que mi buen amigo Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, que además es inspector de Hacienda y que además, bueno, conoce la realidad económica de España como muy poca gente. ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿qué tal, Daniel? Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por tus palabras, sobre todo. Bueno, ya sabes que el tiempo no nos ayuda mucho, entonces vamos a empezar explicándole a la gente esto, porque hemos visto con toda desvergüenza al gobierno vanagloriarse de la subida de los salarios en España, ¿no? Que me recuerda a cuando Maduro decía, ha subido el salario mínimo un 500% y había una inflación del 10.000%. Explícanos la verdad sobre qué es lo que ha pasado con los salarios reales netos en España y qué es lo que ha pasado también, además, con la parte más baja de esos salarios por negarse a deflactar los impuestos. Pues fíjate, Daniel, esos salarios netos, claro, el presidente Sánchez, cuando hace su anuncio, cuando cuenta, se le olvida que solamente está dando los salarios brutos. Claro, Claro. el salario tiene varios efectos. En primer lugar, la inflación. Y cuando los empresarios han hecho el esfuerzo de subir el salario a sus trabajadores, iba con un fin, que era Claro. intentar que no perdieran poder adquisitivo. Pero claro, ya la inflación está al límite con la subida de muchos salarios. Pero Eso si es. además le sumas que no se ha deflactado el IRPF, es decir, no se ha rebajado para adecuarlo a esas cuantías, resulta que me suben 1.000 y si yo antes pagaba el 15% de media, ahora resulta que por esos 1.000 pago el 18%. Fíjate, sí, perdona que, Sí, 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 porque no, estas cosas hay que decirlas, porque muchas veces la gente, por 1.000 euros que si pagabas un 15%, te ha subido en tres puntos la fiscalidad al 18%. correcto. Entonces, claro, entre lo que me afecta la inflación y que pago más por lo que recibo, a mí en neto me queda menos. Entonces, cuando nosotros afirmamos que el salario neto ha caído más de un 3%, es por ese motivo, porque entre Claro. la inflación, la subida la no deflactación del IRPF y las cotizaciones también a la seguridad social, que recordemos que Escribal también la subió, pues bueno, y habría otro elemento más que no computamos y es, oye, para un salario medio, medio bajo, la cesta de la compra es un porcentaje muy importante. Y Claro. esa cesta de la compra ha subido por encima del 25% de media de la inflación, ha subido cercano al 50%. Y la Claro. vivienda ha subido entre el 51 y el 65, dependiendo que sea alquiler o compra. Es decir, para alguien que gana 20.000 euros o 25.000, la cesta de la compra de la vivienda es un elemento que absorbe un porcentaje muy alto, con lo cual ese ha perdido más. Además, hay un dato, Dani. Mira, cuando en el año 2019 se le preguntaba a los españoles cuántos se consideraban pobres, porque ricos todos nos queremos considerar ricos, pero pobres ninguno por presumimos, ¿no? Era un 3% de los españoles. En la última encuesta del CIS de ellos, en abril del 2026, el 19,6 se consideran pobres o de clase baja. Del 3 al 19,6. Claro, Fíjate, eso eso no es es lo que amaño sí. de cuerpo, eso es Claro, como me siento. eso es cómo se siente el encuestado, además con la alegría con la que encuesta el CIS de Por Tezanos. eso te digo, ¿eh? Del CIS. 19,6. Claro, 3 a 19,6, Daniel. esto que estás diciendo es muy importante por varios factores, ¿no? O sea, por un lado, los salarios reales netos han bajado, los empresarios han subido los salarios, pero se lo ha comido todo la fiscalidad y la inflación. Pero es que es importantísimo lo que tú has dicho. Para la clase media y la clase media baja, la inflación, el coste de la vida es mucho mayor que, por ejemplo, para mí. Es decir, el IPC refleja pues, un aumento del 26,8% durante la época en la que estaba gobernando Sánchez, que es una brutalidad, pero claro, para un montón de gente cuyo porcentaje de lo que compra hay más alimentos, más vivienda, más cosas del día a día, los aumentos son mucho mayores y la pérdida de poder adquisitivo mucho mayor, ¿verdad? Es así, Daniel, siendo muy bestia.
es el típico ejemplo que nos cuentan cuando estudiamos de si tú te comes un pollo y yo no me como ninguno, la media es medio pollo, pero tú comes pollo y yo no. Llevado al extremo es el ejemplo, claro. O sea, a esas familias les afecta mucho más. Y luego fíjate otro detalle, Dani. Cuando la gente piensa que hablamos de clase media, en España, según los datos de la agencia tributaria, gente que gane más de 60.000 euros, 60.000, que no es un gran sueldo, cuando le quitas impuestos, cotizaciones, no llega, supera en apenas el 5%. Es Claro, 1.200.000 personas. O sea, claro, el bueno, resto de eso todos también. los 30 y tantos millones son gente que podemos considerar pues de clase media, media baja. Es que eso también es muy importante, porque claro, los mismos datos que está utilizando el presidente de España para hablar de cómo han subido los salarios muestran que donde lo que ha pasado es que la mayoría se ha concentrado, según el Instituto Nacional de Estadística, en los tramos más bajos y por lo tanto el salario más habitual en España no solamente no ha subido, ha bajado significativamente y claro, dicen, no, es que claro, como ha subido el salario mínimo interprofesional, no, no, porque lo que estás mostrando es la campana en la que hay un porcentaje mayor de personas y se está concentrando en los salarios más bajos, que además han sido los que más han sufrido esa subida de la inflación. Claro, mucha gente dice, vale, de acuerdo. Pero, ¿cómo se instrumentaliza eso de deflactar? Porque, claro, mucha gente lo ha oído por mí, por ti, o por, yo qué sé, o por Juan Rayo, o otros economistas. ¿Cómo se instrumentaliza eso de deflactar la inflación? Y, por supuesto, si eso también se haría al IVA, ¿no? Porque, claro, lo que compras también está teniendo ese efecto. Bueno, el efecto es que están recaudando más que nunca, Daniel. Acuérdate que si comparamos el año 2025 ya cerrado y el año 2018, este gobierno ha recaudado 180.000 millones más entre impuestos y cotizaciones sociales de lo que recaudaron en su momento. Sí, Eso representa casi 2.500 euros más por sí. persona, que no por familia. Es decir, una familia con padre, madre y dos hijos son 10.000 euros, ¿eh? Y Entonces, además, eso no viene porque hayan subido el empleo ni los salarios, eso no. viene literalmente por el aumento de la presión fiscal en un entorno tan complejo como el que estamos viviendo. Y el problema, Dani, es que Sí, ellos eh, niegan que haya subido la presión fiscal, que es un dato objetivo, pero además dicen que hay margen para seguir subiéndolo para equipararnos con Europa. Claro, a la sí, gente hay que explicarle que hablar de presión fiscal con un sueldo de 20.000 y un sueldo de 40.000, claro, siempre la presión fiscal del de 20.000 va a ser inferior, pero es que tiene claro, un poquito margen, claro. Si tú ganas 20.000 euros, pagas apenas 2.000 euros de impuestos de renta, 2.000, 3.000, sin embargo, claro, si ganas 40.000, pagarías 7, 8.000. Pudiese parecer que tu presión fiscal es mayor, pero claro, claro, cuando yo gano 40, 50, 100, 200, 1.000.000 de euros, claro, el neto que me queda a mí es muy diferente, ¿no? Con lo que vemos que el gobierno está haciendo. Y tú decías, oye, ¿qué es la deflactación? Pues bueno, la deflactación parece, Dani, coger la tarifa y sí, adaptarla a esa crecida que hay derivada de la inflación. ujú, Significaría coger los mínimos personales y familiares, es decir, esa cantidad que se considera que es el mínimo con el que tú tienes que funcionar o el mínimo de gasto que tú tienes con tus hijos, claro, sí, si lleva siendo el mismo importe como está desde el año 2015, o sea, desde el último gobierno de Rajoy, esas cantidades no se han incrementado. sí, Hombre, han pasado 12 años. Claro, sí, no es lo mismo. Además, con una inflación disparada, pues evidentemente mantener eso significa que le estamos perjudicando. Y como tú dices, ya hay otro elemento que es un poco más complicado de corregir, que sería el del IVA. Bueno, claro, vale, quédate el ingreso del IVA, pero hombre, por lo menos el de la renta y el de las cotizaciones devuélveselo al ciudadano, que además eso le permite, sobre todo a las clases medias y a las clases con menos recursos, poder afrontar su día a día, porque oye, la subida, como hemos dicho, de la vivienda, la subida de la cesta de la compra, la subida que ahora vuelve de la luz, del gas y de los elementos de la energía. Hombre, con esa recaudación récord parecería necesario. Entonces, sobre todo el gobierno tendría que pensar, Sánchez, oye, si le ha subido a los pensionistas y se están quejando, si claro, dices que el salario medio ha crecido y la gente se sigue quejando, ¿por qué no ganan las elecciones? Porque si todo va tan bien, se quejan los mayores, se quejan las clases trabajadoras, se quejan los autónomos. Pero si todo va tan bien, hay una realidad de la calle que dice que no va tan bien, ¿no?
Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Mira, el otro día me decían, es que hay que ver la propaganda del gobierno de Sánchez, es que es incesante y tal. Y le decía, ya, ¿y sabes por qué es incesante? Es incesante porque no cuela. Es incesante porque cuando le cuentas a la gente que vivimos en el cohete, que los salarios se han disparado y que todo va maravillosamente, pues obviamente la gente mira y dice, no, no es cierto, porque me es cada vez más difícil llegar a fin de mes. Hablábamos antes del salario modal, el más habitual. Fíjate qué curioso, ¿eh? Porque el salario más habitual en el año 2018 era de 18.000 euros, ¿de acuerdo? Y ahora se sitúa en los 16.520. Con las dos pagas, 16.520, como tú decías, sí. Eso es. Pero de 18.468 a 16.520 el salario más habitual. Y el salario medio real neto cayendo un 3 y pico por ciento para la media de los salarios, pero el salario más bajo ha caído mucho más por ese factor. Y es importante lo que tú acabas de decir con respecto al IVA y el IRPF, porque claro, al final el IVA no deja de ser un impuesto, siempre se dice que afecta más cuanto más consumes, cuanto compras más cosas más caras, es decir, afecta más a las personas con mayor renta. Bien, y por eso se promueven más los impuestos indirectos en Europa que los directos. Pero es que el IRPF, el efecto regresivo que ha tenido esto es mucho mayor, ¿no? Es increíble. Ajá. Claro, claro, ha limitado totalmente la oportunidad. Pero además pensemos que es que el gobierno tiene una mentalidad absolutamente impositiva en todo. Tú Sí, has visto las enormes discusiones con el salario mínimo. Si hablamos que el salario mínimo es el salario mínimo mínimo, oye, por lo menos que no pague impuestos, ¿no? Pues acuérdate que María Jesús lo primero la ocultó hasta que se lo dijo Feijóo en un desayuno. La siguiente vez llegó a decir que sí, que le parecía, y ella ha intentado siempre que el salario mínimo también tribute. O sea, claro. el afán recaudatorio por el afán recaudatorio, ¿no? Y yo creo que lo que la gente tendría que ver es, oye, ¿y por qué ese afán recaudatorio no lo hacen en ahorro del gasto público? Porque es verdad, Daniel, que nosotros hablamos mucho de bajar impuestos, pero tiene que ir acompañado, como tú dices siempre, de ese gasto político superfluo que no aporta. Oye, cada vez que sale un ministro podían haber reducido ministerios, ¿no? Ya haber ahorrado Hombre, algo. Mira que se no invadir una empresa pública, no, una empresa privada con dinero público, poner al frente de las instituciones a personas que sean gestores, gerentes, competentes, que puedan llevar, ¿no? Y no utilizar el dinero de los demás como, claro, así te falta por todos los lados, ¿no? y además es lo que tú acabas de comentar, es que claro, han tenido un viento de cola de recaudación absolutamente brutal con una consolidación fiscal que ha venido exclusivamente por el denominador. Es decir, ellos no, ni han reducido el déficit en términos de lo que se gasta con respecto a lo que se ingresa, ni han reducido la deuda en cuanto a la deuda emitida, todo lo contrario, se ha disparado la deuda emitida, solamente, entre comillas, disfrazan la ratio con el denominador, que claro, lo inflan con más gasto público y con inflación. Eso ya es lo último, ¿no? Pero es que, Dani, eso es súper importante, porque ellos confunden la ratio, Claro. ¿sabes? Pero fíjate, lo hacen con la deuda. ¿Hemos reducido la deuda? No. La deuda no para de crecer, como tú bien has explicado, ha reducido el ratio de deuda sobre PIB con todas las modificaciones que están haciendo del PIB. Oye, que la ha reconocido la propia Nadia Calviño en su libro, que le tenía que decir al INE cómo calcular el PIB. O sea, Claro. ya de la ecuación ya más modificado un término. Oye, hemos oído también decir, hemos ahorrado en la hucha de las pensiones tiene 11.500 euros. Y yo le digo a la gente, mira, esto es como si yo pido un préstamo de 40.000 euros. Me gasto 30 y me quedan 10.000 en el bolsillo. Y te pretendo decir, Daniel, yo tengo 10.000 euros. Tú me dirías, no, Juan, tú tienes menos 30, debes 40, tienes 10, debes 30. Oye, Claro. ellos cogieron las pensiones con 28.000 millones de deuda. Hoy están 137.000 millones. Eso Si es. le Es que quitas los 15.000, son 92.000 millones que han incrementado en 8 años, Daniel. En bueno, es 8 años que han incrementado 92.000 millones. multiplicar por cuatro, ¿eh? No, Es una barbaridad. es una barbaridad, porque claro, ellos dicen, no, el sistema de pensiones nunca ha sido más sostenible, ¿no? Nunca ha Mentira. sido más insostenible. Y además, incluso si les compras este argumento, dices, vale, efectivamente, oye, las revisiones del Producto Interior Bruto, bueno, pues vale, las aceptamos, aceptamos el efecto del Producto Interior Bruto nominal, la inflación, pero es que con esos factores, usted hoy debería haber reducido la deuda, como han hecho tantos países de la Unión Europea, el endeudamiento y la deuda, las dos cosas, muchísimo más rápido. O sea, Correcto. no vale
utilizarlo de no, es que el ratio de deuda sobre PIB, no me vale. No me vale cuando ha emitido usted 2.200.000 y pico millones de deuda, que es un aumento de casi medio billón y por supuesto algo que siempre le comentamos, tú también te he escuchado alguna vez. Vamos a ver, si usted dice que ha reducido la deuda y que es usted un gran gestor, ¿por qué los intereses de esa deuda se han multiplicado? Obviamente, Correcto. si tienes que pagar muchísimos más intereses cada año es porque no has reducido nada, es porque estás no solamente pagando más por la deuda emitida, sino que además es que has emitido mucho más cada año, ¿verdad? Correcto. Daniel, pensemos que con los tipos de interés que tenemos ahora mismo, que son relativamente bajos, Claro. pagamos más de 40.000 millones, que puede parecer, pero para que la gente se haga una idea, eso es casi el 40% del gasto en sanidad. Fíjate, O es un 70%, un 65% del gasto en educación. es una O sea, brutalidad. la herencia que están dejando a las generaciones futuras, tanto en pensiones como en como la deuda con los intereses, como en la falta de infraestructura de hacer cosas, porque dices, oye, pero los fondos europeos han servido para infraestructuras energéticas, o infraestructuras ferroviarias, o viarias, o hídricas, para interconexiones en el agua. Es que realmente, Daniel, de todo eso, este país no ha hecho nada. Ese es un tema que yo creo que es muy visible, ¿no? Porque yo el otro día estaba yendo en un AVE y escuchaba a una pareja mayor decir, antes te daban el dinero de vuelta si llegaba 5 minutos tarde y ahora estamos contentos porque solo ha llegado tarde 20 minutos. Hemos tenido el apagón, uno de los episodios más absolutamente vergonzosos de la historia en el que estuvo España sin luz durante prácticamente 24 horas y sin internet, que mucha gente se olvida de todo eso, ¿no? Hemos tenido una auténtica política de abandono de las infraestructuras, porque claro, no nos podemos olvidar que los efectos de la DANA obviamente no es una catástrofe, pero los efectos de la DANA, los efectos de los incendios también vienen de la falta de inversión en prevención y en infraestructuras, ¿no? Dani, tú piensas en el agua, por ejemplo. Ajá. Nos falta agua. Hemos tenido la dana que los especialistas, los técnicos han dicho, si hubiera habido infraestructuras, ese agua se hubiera canalizado, hubiera llenado embalses o almacenamientos, ¿no? Y no Sí. hubiera pasado. Vale. Vimos después las inundaciones en Andalucía. Lo mismo, por Increíble. falta de infraestructura. Y luego, hablando en Galicia, te cuentan, hemos tenido que desembalsar pantanos Sí. y eso ha estropeado parte del marisco por la salinidad de los ríos. O sea, que en España tenemos agua y no somos capaces de llevar el agua donde nosotros queremos. Y ya estamos Y, tirando, ¿eh? tirándola. Y en Portugal son capaces de hacer la Alqueva, el mayor pantano de Europa, que ha dado seguridad y estabilidad a todo su sector primario, la agricultura y la ganadería. Hombre, por ejemplo, ¿te imaginas haber invertido los 160.000 millones en infraestructura de ese tipo? Y sobre Claro. todo, Dani, ¿sabes la diferencia? Que ellos intentan tapar todo con datos macro. Sí. Y tú, por ejemplo, estás mezclando el dato macro con la calle. Y Claro. cuando vas a la calle es cuando dices, oye, ¿y por qué la gente se queja? ¿Y por qué los pensionistas que le han subido se siguen quejando? ¿Y por qué el autónomo, que sabes que estamos haciendo la campaña con los autónomos? ¿Tú sabes lo que me dice la gran mayoría? Yo cuando termine mi empresa la vendo. Y yo, Claro. eso porque no quiero que mis hijos tengan esto. Por un Claro. gobierno que me acusa de explotador, que me acusa si me va bien, que si me va mal me machaca más. Oye, eso es la calle de verdad. Esto es Claro. consciente la gente. A mí que Cuerpo no me hable de datos macro o el presidente Sánchez. Vete conmigo a la calle. Vamos a preguntar a la gente si está mejor o está peor, si se considera acompañada o no, si su sueldo le llega o no, pero no lo que los datos macro, porque cogemos el ejemplo exagerado del pollo. Tú te comes uno, yo ninguno y da medio, pero eso no es real. Hay una España que come y otra que no. Y es que además, como tú bien dices, ese dato de la realidad es muy evidente que ha perjudicado su política especialmente a aquellas personas que finge defender. La gente siempre dice que las clases medias, esa famosa frase de María Jesús Montero de las clases medias y trabajadoras, como si el resto de la gente no trabajase. Pero bueno, las clases medias y trabajadoras, siempre, bum, 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 pues son los más perjudicados. Son los más perjudicados porque, claro, lo que tú acabas de decir, los autónomos, no solamente les han aumentado las cuotas, sino que además les han puesto este sistema que es completamente inseguridad jurídica, en el que retroactivamente te están constantemente revisando qué es lo que has ganado o deciden qué es lo que deberías ganar, dependiendo como si
como si fuese una especie de percepción de que todo aquel que se intenta ganar la vida es un delincuente preventivo, ¿no? Y yo creo que en eso también es importante, porque tú lo sabes bien como vicesecretario de Hacienda, la importancia que hay, y cómo se ha llevado a cabo en Andalucía, en Madrid, en otros sitios, de que las administraciones no traten a los ciudadanos, a los trabajadores, a los empresarios como si fuesen delincuentes preventivos, como si fuesen personas que van a llevar a cabo acciones delictivas, ¿no? Yo creo que eso es un elemento muy importante de cambio que no requiere que no requiere hacer grandes cambios más que de verdad poner encima de la mesa una administración facilitadora comparado con una administración que se dedica literalmente pues a rascar de lo que queda. Eso es lo que me molesta, ¿no? Sí, el dar las gracias alguna vez a los empresarios, ¿no? Por generar empleo, por jugarse su patrimonio, por acostarse y levantarse con su problema. Fíjate, con lo de los autónomos, imagínate, tú, Daniel, me contratas a mí, los dos con 60 años, Sí, y va mal el negocio, y al cabo de unos años tienes que cerrar. Tú y yo nos vamos al desempleo, tú cesas de actividad y yo desempleo. Vale, y cuando se te acaba el desempleo, tú no tienes nada, y yo tengo mayores de 52 años la prestación. Hombre, yo no digo que se la quiten al trabajador, ni mucho menos, pero ¿cómo no vamos a dársela al que se ha jugado su patrimonio? Al claro, que posiblemente ha perdido. Pues claro. ni siquiera eso el gobierno, ni Escrivá que se lo prometió, ni el gobierno de Sánchez se lo reconoce. Hombre, por lo menos que un empresario, un autónomo, una pyme, tenga una equiparación con sus trabajadores. No Claro, más, pero claro. es que ahora mismo tienen menos, Daniel. A Tienen mí lo menos, que, es que es absurdo, eso vamos. a mí lo que me molesta también de la utilización constantemente de los agregados macro que les interesan, porque le podemos dar agregados macro que van fatal y esos no les interesan, ¿no? Porque la productividad va mal, el PIB per cápita va mal, la evidencia también de las horas trabajadas por ocupado, el pluriempleo, pero bueno. Pero lo que más me molesta de esa utilización de los datos macro de manera propagandista es que parece como que el objetivo es decirle a la gente que es tonta a la hora de percibir lo que están viviendo cada día, ¿no? Que tienen que agradecer que están aquí en vez de con otras políticas. Y en eso me gustaría que, digamos, enlazarlo con un informe que me parece esencial, que el que ha publicado la AIREF, en el que se explica algo que también es muy importante con respecto a la política del gobierno, con respecto a la inmigración. Nos intentan vender esa película que no existe de ninguna manera con un cálculo medianamente serio de que la inmigración descontrolada va a ser la que nos pague nuestras pensiones en el futuro, etcétera. Y lo que hemos visto es que no solamente no ocurre, sino que es exactamente lo contrario, según lo explica la IREF, ¿no? Hombre, la IREF es muy clara, dice que no tiene datos suficientes para poder hacer esto. Lo primero que dice es, oye, no sabemos cuántos inmigrantes van a regular y no hay información pública, que ya debería ser una cuestión que a todo el mundo nos debería preocupar, porque nadie discute que es necesario inmigración para trabajar en España. Nadie lo discute. Lo que se discute es el cómo. Y el Eso. gobierno siempre intenta mezclarlo todo. No, no, no. Sí, Nadie sí, está en la contra. utilización siempre es, ellos dicen migrantes y lo meten todo. No, estamos hablando inmigrantes legales versus ilegales, porque no nos olvidemos que además la regularización de inmigrantes ilegales es profundamente injusta para aquellos que llevan meses, años pidiendo de manera reglada y correcta Ordenada. cómo entrar en el país para después acelerar la entrada de aquellos que han entrado ilegalmente, ¿no? Totalmente, y además somos conscientes que hacen falta para muchos sectores, pero una inmigración, como tú dices, ordenada, legal, se puede contratar en origen, que las familias vengan con todas las garantías, Con un que contrato. vengan aportando, Mm. desde el principio aportando, aunque es posible que en el montante global, oye, si vienen con niños y tal, pues habrá una serie de recursos públicos que utilizarán, pero eso el español no lo discute, lo que discute es aquellas personas que vienen directamente buscando ya la prestación, la ayuda, tal, que dices, oye, vale que yo te tenga que aportar una parte como país, pero hombre, todo porque tú no aportas nada, eso no es lo que hace falta. Y ahí yo creo que da igual que sea de izquierda, de derecha, más a la izquierda o más a la derecha. Yo creo que ahí todo el mundo estamos de acuerdo en la necesidad, pero también en que no se produzca un abuso.
Claro, Bueno, es que pues dicho esto, este no es un país xenófobo, ni que, al contrario, es un país que siempre ha acogido a los inmigrantes legales y es un país de inmigrantes legales. Siempre que hablan de nosotros éramos un país de inmigrantes, sí, inmigrantes legales. Yo, mis bisabuelos, etcétera, no se fueron a ningún país en patera, ¿de acuerdo? Entonces, esto yo creo que es muy importante, ¿no? Porque pero se está... claro, lo que tú Sí. decías ahí, el problema es que alguien cuenta la bondad de esos que vengan a trabajar y las cotizaciones que van a hacer, pero como bien dice el AIREF, nadie está dando cuentas de qué derechos están generando a futuro y cuánto va Claro, a costar eso y quién lo va a pagar. Entonces, claro. es la tremenda injusticia de Escrivá, que es consciente de esto y lo hizo, y de Sánchez ahora, que está pensando en mí 4 años, pero no piensa cómo estarán los gobernantes del año 2035, del año 2040, del año 2050. Y yo creo que como país, Daniel, sí que tenemos la enorme responsabilidad de dejárselo preparado a nuestros hijos que vienen por detrás, en algunos casos con más dificultades, más preparados que nosotros, pero Eso con es. alguna dificultad porque se les ha generado un país con desequilibrios en vivienda, en empleo, en sueldos, en fiscalidad. Hombre, creo que, que se merecen que nosotros hagamos el trabajo como tú estabas planteando. Vivienda es una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos españoles. Claramente hay una preocupación muy relevante con respecto al acceso y a la asequibilidad de la vivienda. Y claro, en este país se crean 250.000 hogares cada año, se construye poco más de ciento y pico mil viviendas. Con esa ecuación vamos a tener un problema mucho mayor a medio plazo. Y esta ley de vivienda, decíais vosotros el otro día, que ha sido un fracaso absoluto, en el que se ha eliminado oferta, se ha puesto más dificultades y además lo que ha generado ha sido un problema de inseguridad jurídica gigantesco. Hombre, tú lo acabas de decir. ¿El objetivo cuál era? Bajar el precio de la vivienda, ha subido. Poner más vivienda disponible, se ha reducido la vivienda por la falta de seguridad. Y no se construye. Y el gobierno todavía, de las 200.000, 185.000, de todas las que ha prometido, no ha construido ninguna. Es más, en el plan estatal de vivienda que han presentado, su principal objetivo es que las comunidades autónomas le avisen cada vez que vayan a hacer una entrega de llaves. Si no, serán penalizadas. Para estar en la foto. De verdad, Daniel. O sea, un país que tiene un problema que el Banco de España ya ha cifrado en 700.000 viviendas de déficit, en el cual, como bien has dicho, construimos de media unas 100.000 y hacen falta 250.000. Que la propia AIREF en su informe incrementa la población que piensa que vamos a tener de aquí al año 2050, con lo cual van a ser necesarias más viviendas, en las cuales, oye, antes en cada casa vivíamos más gente, hoy hay menos gente, hoy nos separamos más que antes. Antes se separaban menos, con lo cual la vivienda era una, hoy son dos. Hoy la gente vive más años. Si vive la gente más años, los jóvenes no heredan la vivienda de sus... Sí, oye, dice, vamos a construir vivienda, ¿no? Vamos a empezar, que es que en el año 2006 o 2007 construíamos 600.000 y no hacían Claro. falta. Y ahora que hace falta, el gobierno no es capaz de activar con una ley del suelo en condiciones, con una ley de vivienda no intervencionista, sino aperturista, de liberalizar suelo, valiente. Oye, una ley antiocupas, que lo llevaba el PSOE en su programa electoral en la página 244, expulsar al ocupa en 48 horas. Pero si es que si hiciesen lo que dicen, iría fenomenal. El problema es que no hacen lo que dicen. Una cosa con el tema de la vivienda. A mí, por ejemplo, me viene constantemente la gente del PSOE y de la izquierda radical, la ultra izquierda, y dice, no, construir más no, porque entonces lo que estás haciendo es otra burbuja inmobiliaria. Digo, vamos a ver, si hoy falta vivienda, estamos en el año 2026 y en el año 2008 se construía suficiente vivienda, claramente que en aquel año 2008 bajasen los precios no es un problema. De hecho, es parte de algo que es lo normal en la oferta y la demanda. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que después lo que has generado es un agujero que, como tú decías, además se está abriendo cada vez más. Para mí el gran problema no es, ahora mismo es un debate.
dentro de unos años va a ser un auténtico problema, precisamente por eso, porque además dicen, vamos a construir 12, yo no me acuerdo, ¿cuántas veces ha prometido que en cada elección promete cientos de miles y no sé cuántas y nunca ocurre, ¿no? Es una cosa tremenda, venga a prometer. Se hicieron una foto en una obra vacía, ahí vestidos de obreros, parecía un disco de Village People, aquello, no había ninguna, es una cosa Es tremenda. alucinante. Pero Daniel, Estefanía Molina, en la línea de lo que tú dices, decía que si no se arregla el problema de vivienda, habrá un 15M de vivienda. A ver, Yo un creo que 15. la línea de lo que tú decías apunta claramente. Los estudios dicen que de aquí al año 2039 harán falta 3 millones de viviendas, Daniel. Eso es. O sea, esto es un reto de los próximos 20 años. Oye, también es una oportunidad, eso es actividad económica, es empleo, son impuestos que recauda, son oportunidades. Incluso yo me atrevo a decir, para mí en las pensiones, que tenemos 3 pilares, la pensión pública, la pensión derivada de la actividad laboral y la pensión derivada de tu ahorro privado, yo le sumaría un cuarto pilar, la vivienda. Porque Claro. llegar a jubilación sin vivienda será un problema, Daniel, al precio que está. Pensemos en Madrid, un pensionista, si no tiene vivienda, ¿cómo vive? Claro, pero si además es que el sistema de pensiones se creó como un complemento al ahorro que habías podido acumular a lo largo de tu vida, incluyendo tu vivienda, etcétera, para tener algo adicional, no como un salario, pero en cualquier caso, lo veamos como lo veamos, es que ese tercer pilar es un factor esencial. Es un factor esencial. Este país, uno de los grandes beneficios que ha tenido con respecto al mundo en todos los sentidos, ha sido el hecho de que es un país que era un país de propietarios y tiene que volver a ser un país de propietarios, porque esa clase media es la que luego permite la prosperidad intergeneracional, ¿no? Correcto. Totalmente. Incluso, mira, hay estudios que dicen que la dependencia se va a incrementar porque el estudio también de la AIREF, que está muy bien, como decía, ya cifran que viviremos hasta los 86,7 años. Pero es posible, cuanto más alarguemos, 1 de cada 3 jóvenes de hoy van a vivir más de 100 años, Daniel. Claro. Pero también tenemos que ser conscientes que la calidad de vida final no será tan buena como, evidentemente. Oye, pues la vivienda también es un colchón de seguridad para esa gente que llegue en condiciones difíciles al final de sus días, el que requiera una residencia que tenga unos costes muy altos o que la administración cubra una parte pero no llegue al todo. Oye, la vivienda es un elemento fundamental. Aparte, para nuestros jóvenes también es un anclaje. Tenemos un problema de natalidad. Pues evidentemente, si los jóvenes no tienen una vivienda en la que tener la seguridad de desarrollo de su vida, pues si se compra la vivienda como se la compran ahora con 41,8 años, Claro. ostras, con 41,8 años tener más de un hijo o incluso uno, no es fácil, Daniel. Claro. Entonces, es un proyecto de país que este gobierno ha olvidado. Y es para decirle, oye, cuando ustedes llegaron, el problema de la vivienda en el año 2018 era el 16, decimos esto. Llevamos 1 año y medio, casi 2, que es el primero. Lo han generado ustedes. No existía. O sea, ustedes se beneficiaron de ese exceso que había, pero no han sido capaces de prever un ritmo acompasado para poder crecer. Absolutamente. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es mucho más profundo que la mala gestión. El problema con la inmigración descontrolada, con la vivienda escasa y cara, con el empobrecimiento de la gente, es que esta nueva izquierda que se perpetró a través del socialismo del siglo XXI, etcétera, etcétera, no tiene como objetivo la mejora de las condiciones para los trabajadores, sino tener una población dependiente y rehén que esté siempre en manos de la burocracia y que por lo tanto no sea capaz de quejarse. Ese es para mí el gran problema, que no es una cuestión porque si no, no tendría ningún sentido que, por ejemplo, yo recuerdo cuando Bernie Sanders, el senador demócrata de Estados Unidos más radical de izquierda, decía que la inmigración ilegal era un truco de los capitalistas para reducir los salarios de los trabajadores. Recuerdo cuando Julio Anguita, cuando Comisiones Obreras, etcétera, nos hablaban del enorme problema que suponía la inmigración descontrolada y del enorme problema que suponía generar este problema de acceso a la vivienda. Y lo que han hecho ha sido
sido aumentarlo. Y eso es muy, muy, muy grave. Cuando miramos, por lo tanto, decimos, tenemos un grave problema de asequibilidad, tenemos un grave problema de salarios reales netos, la gente se está empobreciendo, los ciudadanos están más asfixiados cada vez y además el gobierno está creando un entorno fiscal tan complicado que básicamente solamente acude a prometer que nos subirá más los impuestos en el futuro, como acaba de acordar con la Unión Europea. ¿Cuál es la alternativa y qué es lo que se tiene que hacer rápidamente que sea factible y que además frene y revierta esas tendencias? Hombre, pues nada, lo que voy a decir te va a sorprender, porque lo dices tú cada vez que tienes la oportunidad de intervenir, Daniel, pero lo primero es escuchar a la calle, dejarnos de las variables macro para intentar engañar y confundir e ir a lo que la gente realmente siente. Y a partir de aquí, oye, yo creo que hay que hacer una profunda revisión del sistema fiscal, que haga la deflactación, pero que premie también el ahorro, que premie la natalidad, es decir, aquellas familias que se constituyen con hijos, que en el ámbito del impuesto de sociedades fomenten la inversión, Daniel, con la libertad de amortización, con medidas, con el I+D+I, ¿no? En segundo lugar, la eliminación del gasto político superfluo. Creo que es una parte fundamental que este gobierno ha descuidado, no solamente ha descuidado, sino que se ha dedicado a incrementar de una manera exagerada, ¿no? Hay un tercer punto que tú hacías referencia también anteriormente, es hacerle la vida a la gente la vida fácil, reducir trabas administrativas y burocráticas. El otro día leí un informe que decía que hay más de 100.000 normas en España, 67.000 autonómicas, Daniel. O sea, ¿dónde queda Draguileta? ¿Cuándo vamos a ponernos a trabajar? El cuerpo hizo la región 20 esta y no ha hecho nada, pero si tienes un reto por delante, hacer una unidad de mercado de verdad, intentar extrapolar, ¿no? Yo creo que esa parte, la vivienda que estábamos hablando, es un elemento de nuestra economía que tenemos que activar y que la gente tiene que ver que hay una ley del suelo, una ley antiocupas, una fiscalidad adaptada a un momento de emergencia, porque tenemos una emergencia con la vivienda. Es una emergencia, ¿no? Y que tú has dicho algo muy importante además, y que es que además llevar a cabo una ley de vivienda que fortalezca la oferta de la vivienda significa más empleo, significa más crecimiento y significa también más ingresos fiscales a esta gente que es tan recaudatoria, ¿no? Aunque bajemos los impuestos, claro. El 100% de 0 viviendas construidas es 0. Aunque bajemos el impuesto al 50%, si construyes 1.000, pues ya tienes ahí la recaudación, Daniel. O sea, el problema es que esta gente no gestiona, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Luego, el quinto cajón debe ser la productividad, la competitividad, Daniel, que tú haces referencia mucho, y es que es verdad, y la gente dice, pero bueno, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, yo creo que leyendo a ti, a Juan Ramón Rayo, escuchando a el Banco de España, a la IREM mismo, oye, pues hay que mejorar la inversión, hay que meter la tecnología y la innovación, entonces hay que casar la formación con las necesidades laborales que hay para mejorar la productividad de los trabajadores, ¿no? Es decir, hay que, las infraestructuras, que es un elemento fundamental, si tenemos agua, pues nuestros agricultores pasan de secano al regadío y eso multiplica mínimo por 4 su rentabilidad. Si ponemos las infraestructuras ferroviarias para poder sacar camiones, en lugar de camiones, poder llevarlo vía tren, todos nuestros puertos de Algeciras, lo estamos haciendo más competitivo. Si hablamos de la infraestructura energética que tiene paralizado, va a paralizar según las primas, hasta 380.000 viviendas, pues fíjate qué oportunidad. Yo te puedo decir, Daniel, que me estoy recorriendo yo 28 provincias recorridas con el tema autónomo, ¿cuántos proyectos están parados esperando la conexión energética? Claro. O sea, que la rentabilidad está cayendo, que la gente ha dejado de invertir en renovables por culpa de este gobierno, es que es muy fuerte. Los que venían a poner renovables se han cargado las renovables por falta de rentabilidad. Dicen, no, porque no hay demanda. No, sí, hay demanda aquí y la oferta aquí. Y falta el camino que las comunique, que es lo único que depende del gobierno. Pues lo único que no está hecho. Entonces, es un poco desesperante. Y luego, también en la parte del empleo, Daniel, creo que hay un elemento. En España la gente gana poco dinero. Tenemos que trabajar para que la gente gane más dinero. En España se gana de media 28.000 euros. Lo aspiracional en las 2 legislaturas de Feijóo tiene que ser que gane la gente 50.000 euros. Si no, lo hemos conseguido. Mira, con Aznar llegó y el PIB per cápita eran 13.800 euros. Se fue y el PIB per cápita eran 22.000. 13.800, 22.000. La inflación representaba de esa subida 3.000, casi 5.000 era el crecimiento de la economía. Pues eso hay que volver a hacerlo, como lo ha hecho Irlanda, como ha trabajado Singapur, o sea, como han hecho otros países en los que han demostrado. También, hoy me dice, ¿y cómo lo hace muy rápido, muy rápido? Digo, pues mira, donde nos piden más horas extraordinarias, permitamos que la gente, la media de la Unión Europea, no 80, 150, Daniel. Claro. Esas 30 horas bien pagadas, a 20 euros, a 30 euros, como están pagándose, que las podemos dejar hasta libres de fiscalidad para que sean limpias para el trabajador, automáticamente pasamos de 28.000 a 31 o 32.000 euros. Y vamos metiendo, ¿sabes?, actividad. O sea,
Claro, Pero eso hay que y ponerse a trabajar. fortalecer e incentivar el crecimiento empresarial. A mí, y que Totalmente. seguro que a ti te pasa también, una de las cosas que más me alucina cuando viajo por toda España, ¿no? Es conocer a todos estos empresarios que son la bomba, que La son bomba. increíbles, que están haciendo cosas magníficas y que se quedan en un tamaño muy pequeño por el miedo a la voracidad regulatoria, fiscal y de ataque constantemente a la actividad empresarial que hay en España. Hombre, eso no puede ser, ¿verdad? Daniel, yo ahí te digo dos cosas. Los 60.000 millones que va a devolver Carlos Cuerpo Mm, son préstamos con vencimientos superiores al año 2050. O sea, ya. tú le puedes dar préstamos a las empresas para que crezcan con 25 o 30 años para devolver, con años de carencia, con tipos de interés del mercado, incluso podríamos bonificarlos. Y los va a devolver. Es que no tiene la visión, no hay la calle. Se No, queda no, con la yo de tu creo que es cuenta. que lo malo no es que no tenga la visión, Juan. Lo malo es que tiene la visión. Es que su visión es que no quiere un Bueno, sí, tejido mejor. empresarial grande y potente Libre. y que sea libre porque lo que quiere son clientes dependientes rehenes. Por eso están obsesionados con que están a favor de las, entre comillas, microempresas, que yo también, por supuesto, y de las pequeñas empresas, como yo también, pero siempre están en contra de ese crecimiento. Te cuento, Sí, hay una perdón. empresa Tevitec en Ponferrada. Sí, Ponferrada es un territorio que ha sufrido muchísimo como consecuencia de la salida del ciclo combinado de tal allí y como consecuencia de la minería. Pues hay un señor que tiene una empresa que se llama Tevitec, que hace vidrio, que exporta al mundo y quiere montar un alto horno que va a costar 188 millones de euros. En fíjate. Ponferrada, que está Mm, quebrada la economía. ¿Por qué él es de Ponferrada? Pues lleva casi 2 años esperando el aval del Estado. No una ayuda, no el eh, aval, para vale. poder ponerla en marcha. 2 años esperando, Daniel. ¿Cuánto? Primero, de 188 millones al 30% serían 50 y tantos millones de ingresos en impuestos Claro, que estaríamos recaudando cada mismo. Pero ¿cuánta actividad del alto horno, de las pymes a su alrededor? ¿Cuánto empleo? ¿Cuántos trabajadores? Porque el gobierno no trabaja. ya. Es pérdida de oportunidades continuo, Daniel. Pérdidas de Sí. oportunidades. Así te podría contar y a ti te pasa igual. Ejemplos y ejemplos para hacer fuertes a nuestras empresas. Eso le permitiría producir 250.000 toneladas de vidrio y en Mm, España se utilizan 400.000. Eso es es- autonomía, no el titulito. eso Eso es es. pensar en tu país de verdad. Eso es pensar en tu país de verdad. Pensar en tu país de verdad es tener empresas mucho más grandes, tener la capacidad de contratar a mucha más gente con salarios mucho mejores, porque la actividad Claro. lo da. Y con eso además es como se financian los servicios públicos, no expoliando a la gente y endeudando. La verdad es que me pasaría, como tú bien sabes, nos podríamos pasar un par de horas hablando, a lo mejor lo haremos un día, pero en cualquier caso, te emplazo para que nos veamos otra vez. Me parece que es esencial que tengamos unas charlas para que podamos hablar con un poco más de tranquilidad, lo que permiten los medios de comunicación estos días. Oye, pues te emplazo a otra vez en la que hablemos con más detalles. Muchísimas gracias, Juan. Pues Daniel, muchísimas gracias y creo que ese día podría estar bien. ¿Eh? Podríamos un día juntar a gente a hablar y además permitiendo que el ciudadano pueda interferir y sobre temas que no estén preparados, que dure Un 3, día 4, 5 horas. Es Un una idea día muy lo que buena. vamos a hacer es lo siguiente, te emplazo a ello, si te parece. Hacemos un live en la que la gente nos pueda enviar las preguntas con toda su libertad y Libertad. así que muy bien, Me pues parece una idea buenísima. Y si quieres invitar a alguien más y sí, poder sí, dar propuestas de qué haríamos, oye. claro, invitamos a otras personas y que, oye, bueno, tampoco vamos a hacer aquí, como la reunión del Wind and Fire 30, pero 3 personas sería Sí. fantástico, ¿eh? Pues yo a tu disposición. Y nos permitiría calle, que es lo importante en estos Eso es lo que momentos. hay que hacer. Escuchar, Lo que hay que hacer. escuchar, escuchar. Tú lo has dicho, hay que escuchar, ¿eh? El otro día me preguntaron a mí, diga las 3 medidas que hay que hacer. Digo, la número uno, como tú acabas de decir, la número uno es escuchar y dejar de dar leccioncitas por parte de la gente que nos está jugando cada día su dinero. Oye, qué gusto, Totalmente. Juan. Pues hacemos eso, vamos Igualmente, a Daniel. organizarlo Perfecto. y seguimos. Mil gracias, un fuerte Un abrazo. abrazo muy fuerte y muchas gracias por contar conmigo. Gracias, un abrazo. Gracias, Daniel.